Ya, estamos aquí en nuestro segundo episodio. ¿Cómo estás, Tania? Ay, muy bien, muchas gracias por la invitación de volver, ¿no? Sigue. Muy contenta, muy entusiasmada, porque de verdad siento que esto está siendo una muy bonita experiencia. Entre lo que nos demoramos en ponernos de acuerdo, que fue muy poco, fue muy orgánico, muy rápido. Aparte que hay que decirlo que tú eres muy ejecutiva, o sea, se dijo, se hizo y se subió, listo. Sí, sí. Pero siento que como experiencia, como de conversación y lo que ha generado nuestra conversación, primero en nosotras, creo que ha sido súper bonito. Súper Sí, bonito. súper lindo. Y me encantó también los comentarios que hemos ido recibiendo, como que se han entretenido escuchando, porque tampoco es corto, o sea, fue algo más de una hora la vez pasada. Y Sí. podríamos estar eterno, porque ahora ya estábamos conversando antes y yo decía, ya, tenemos que partir, tenemos que partir. Entonces, bueno, la idea es eso. Hoy día queremos hablar sobre un tema específico. El primero, la verdad, es que fue un poco contar cómo había nacido esta historia de este podcast, sobre los temas que más o menos queremos abordar, pero ahora la verdad es que queremos hablar hoy día específicamente del rechazo, Sí. porque en estos procesos bueno, de volver a conocer personas, y no solo yo creo que en el de índole como amoroso, sino que también va pasando en todos los términos de negocio, amistades, en fin. Así es. Yo creo que además el rechazo es algo que vivimos a lo largo de toda nuestra vida, no es propio de una etapa vital, sino que es propio siempre cuando estamos navegando cambios, está la posibilidad de ser rechazada, ya sea tú como persona, tu idea, tu negocio, tu forma de hacer las cosas, tu forma de decir las cosas. Entonces, en general, creo que es algo que ocurre a lo largo de toda nuestra vida. Y, y el desafío probablemente está en cómo navegamos, cómo lo enfrentamos, ¿cierto? Sí, totalmente. Yo la verdad es que creo que pésima, he sido pésima enfrentando el rechazo. Y creo que cuando uno tiene esa herida, porque también viene de una herida, de no sentirse elegida, del abandono, entonces cuando uno tiene esa herida, finalmente lo que pasa es que tú evitas el rechazo. Claro. Y yo quiero partir haciéndote una pregunta. ¿Tú A ver, crees que las mujeres y los hombres enfrentamos el rechazo de distintas maneras? yo creo que no. Yo creo que no, porque creo que los hombres como cultural e históricamente son cazadores. Entonces, Ujú. ellos como que están, yo te diría que formateados mentalmente para ir a buscar una pareja, la comida, como el cazar, o sea, ellos son como más de ese estilo. Y creo que eso también evidentemente los hace enfrentar el rechazo como algo más natural. Es como obvio que no me va a resultar todo, ¿cachai? Desde, si lo pensamos en casos históricos, o sea, ir a cazar detrás de un animal, o sea, que no necesariamente te va a resultar con el primero, sino que quizás va a tener que tener varios intentos. Y si nos vamos un poco a nuestra historia cuando estábamos en el colegio, ponte fiesta del colegio o de la adolescencia, que se hacía un poco esto de las mujeres bailaban en un grupo y llegaban los hombres y tenían que llegar y decirte quieres bailar y sacarte del grupo de amigas. Y uno, ¿qué hacía? No, y ellos se devolvían y allá volvían de nuevo. Entonces, siento yo que están más acostumbrados. Claro, entonces podemos decir que al fondo lo manejan mejor, entre comillas, porque están más entrenados, ¿no? Como al Claro. fondo la experiencia te hace el maestro en este caso, y por lo tanto te hace entender y navegar esa situación con mayores habilidades, con mayor conocimiento, o con mayor entrenamiento finalmente. En cambio, las mujeres, yo creo que nos cuesta más porque no estamos tan expuestos a probar de vivir el rechazo. Eh,
porque justamente hemos tenido menos preparación en eso, y también porque nuestro mindset, nuestro entrenamiento, desde la socialización de género, que tú sabes que ese es mi tema igual, estamos entrenados de alguna manera para siempre estar como con una mirada más de estar como al servicio de, ¿no? Como estar a disposición, a ser elegida, a esperar que el otro tome la iniciativa, a ser sujeto pasivo finalmente. Exacto. Y experimentar el rechazo igual implica que tú tengáis una actitud de ir detrás de algo, ¿no? Porque Sí, ¿cómo vas a ser rechazada por no hacer nada? Está difícil eso, ¿no? exacto. Sí, es más, siento yo que es así, como más de, bueno, a mí me tienen que conquistar, tienen que venir a mí. Y yo de ahí veré si de esas opciones que llegan, entonces yo, bueno, decido. El tema es que hoy día yo creo que estamos en un proceso en donde la misma digitalización, tantas redes sociales, tanto Instagram y todas estas otras redes sociales que también hay para conocer personas, Uh-huh. LinkedIn en caso de que si hablamos en lo profesional, finalmente hay una cantidad de opciones tan alta, o sea, es tanto que es como pasamos a ser ya como un catálogo de personas, Sí. que en el fondo las personas también hoy día están, incluso los hombres, ya como todo está a esto de un clic, los mismos hombres ya están perdiendo, siento yo, esa capacidad de ir a ya no es como antes que, oye, tenían que ir a tu casa, que tu mamá contestara el teléfono, decir, oiga, quiero hablar con Tania, y tú, ¿cachai? Sabía que hacer todo un proceso, o derechamente, Hay que pasar como por distintas personas, como etapas. Sí. mover el culo, ir a tu casa, o sea, decir, oye, quiero ver a la Tania, voy a ir y le golpeo, voy a Claro, tocar el timbre. lo voy a ir a buscar. Sí. Exacto, no había otra opción, ¿cachai? Desde ahí nuestras opciones también se reducían más a lo conocido, a lo del sector y a moverse dentro de tu lugar, pero sí había que moverse, es decir, implicaba, el interés por una persona implicaba, sobre todo siento yo en el caso de los hombres, ir a buscar el rechazo, pero así en vivo y en directo. O sea, hoy día es como le pregunté un algo, le puse un like, no me dijo nada, no me lo devolvió, ya, los adolescentes se mueren. O sea, como, qué terrible, puso Sí. un corazón, ¿sí? Es tremendo porque también es como ese rechazo, como experiencia, nos lleva, como lo que dijiste tú al inicio, ¿no? Cómo nos lleva y nos conecta con alguna herida de infancia, donde obviamente en la infancia tú no tienes los recursos que uno tiene siendo adulto, se supone, para Claro. enfrentar estas situaciones. Entonces, también yo creo que hay muchos adultos que enfrentan el rechazo evadiendo, ¿no? Como haciendo como esta coraza, como que no me importa, me da lo mismo, voy por el siguiente, pero eso no significa que cuando me voy a acostar en la noche tenga mi corazoncito herido y pues yo creo que a nadie le gusta vivir el rechazo. Eh, y creo que, claro, uno se va entrenando, pero yo siento que igual algo deja siempre en el corazón, ¿no? Como que algo te pega su patada. ¿Qué Exacto. crees Y tú? es que para mí el rechazo o sea, activa siempre una herida. Entonces, generalmente aquí tenemos que identificar cuál de estas heridas se activa con el rechazo. No soy suficiente, porque en el fondo, si alguien me rechaza, por ejemplo, uno podría pensar, ay, como qué hice mal o qué defecto tengo, qué me falta para que me acepte o por qué fulana y por qué yo no. Entonces, las mujeres somos muy La de comparación, comparación. Bueno, yo creo que los lo hombres peor que podemos hacer. lo peor. Yo creo que los hombres igual habría que preguntarle a algún hombre aquí que nos diga qué tal va la comparación, pero yo siento que ellos son más de bloquear. Por ejemplo, pasa con las parejas cuando hay una infidelidad. Las mujeres tenemos la tendencia a querer saber, como, pero ¿quién es? Mm. ¿Cómo es? ¿Qué tiene? O sea, ¿qué cosa le vio que yo no tengo? Como si en el fondo, siempre buscando ese, ay, entonces me falta tal. Entonces, si tuviera eso, quizás esto no hubiera pasado.
Mm, Y después tú te das cuenta que no tiene que ver con que al final tú te vayas agregando más cualidades o que te vistas mejor o que estés mejor físicamente, porque, oye, J-Lo, o sea, y cualquier, tanta mujer espectacular que ya no, o sea, ¿qué más puedes pedir? Y en el fondo, bueno, siempre pasa. Entonces no se trata al final de que a uno le falta algo, pero vemos el rechazo según esa herida y es mm. importante entenderlo. Oye, y yo estuve haciendo una tarea para hoy día que tiene que ver con los tipos de rechazo que vivimos en la vida ya más adulta, algunas que ya están familiarizados, popularizados. Te voy a contar que encontré un tipo que no conocía que se llama el ghosting. No es el ghosting, sino que el ghosting, que es alguien que se mantiene en relación o un vínculo con alguien, pero sin invertir o involucrarse emocionalmente, ¿sí? Y que además se va apagando ese vínculo sin hablarle, sin avisar que hay un distanciamiento. Se parece harto al ghosting, pero el ghosting es más fulminante, es la desaparición, así te dejo de hablar. Yo creo que todas y todos hemos vivido el ghosting. Creo que siempre ha existido, ¿no? Sí, pues antes el ghosting era para mí en tu casa, puesto que hablábamos de cuando teníamos el teléfono en la casa, el teléfono, ¿cómo le llamamos este que marcábamos así con los... Con el Ya, disco. claro, claro, ahora ¿cómo dejabas en visto a alguien diciéndole a tu mamá, dile que no estoy, dile que no estoy? O sea, Exacto. siempre ha existido, solo que era de otra forma. O que tocaba el timbre y tú hacías ahí como que no estabas, ¿cachai? Sí. Entonces, No, claro, pero en el fondo siempre ha existido, solo que ahora es más evidente de alguna forma. Hoy día ajá. las redes sociales tienen eso de que hacen que todo sea un poco más evidente. Y bueno, a mí me carga esta cosa de que le pongan un nombre a todos y eso al final del día es falta de compromiso, desinterés, o sea, como el gusto de ponerle a todo un nombre más raro que el otro, como para decir lo mismo. Claro, lo que pasa es que todos estos conceptos, bueno, el ghosting y después encontré el ninguneo emocional, que al fondo viene siendo como la invalidación sutil de lo que sentimos, Ujú. lo que hacemos y lo que pensamos, que también yo creo que es algo que está súper instalado en las relaciones, inclusive a veces en los vínculos más cercanos, en las familias, ¿no? Claro. Eh, Después encontré rechazo estructural en el ámbito laboral, que puede ser por edad, por género o experiencia, que tú ahí me podías aportar un montón, porque ese también es tu área, como, por ejemplo, cuando tú tienes que mirar candidatos o tienes que ver, o candidatas, y de repente ves que alguien está como sobrecalificado o que tiene demasiada experiencia, te toca rechazarlo o Claro, rechazar, ¿cierto? Entonces también está como súper instalado que si no cuadramos con estos conceptos que tú me decís, que lata que le pongan nombre a todo, pero a lo mejor también es una forma de cómo gestionamos estos procesos humanos, que porque convengamos que no todas ni todos tenemos la capacidad para gestionar emocionalmente lo que nos pasa. claro. No, sí, yo estoy de acuerdo, o sea, siempre hay que ponerle un nombre. Lo que pasa es que siento que ahora se le pone como, se busca los micro, o sea, a todo es un micro trastorno, todo es como un micro algo, micropatología, como que la gente hoy día necesita mucho esto de la casilla, el diagnóstico, como saber, eso es tal. Oye, es desinterés. ¿Cómo Ah, se llama eso cuando uno diagnostica todo? Como en psicología, ¿cómo le llaman? Como, como el eh, diagnóstico no lo tengo, ¿verdad? hay un nombre que lo escuché el otro día en una clase en mi diplomado, que hay muchos psicólogos y psicólogas. Bueno, de ahí me voy a acordar, pero sí creo que es algo que nos toca y nos toca, o sea, nos toca a todas y a todos. Eh, ¿Y cuál ha sido tu experiencia? Como, ¿recuerdas alguna situación así
Memorable, digo yo. Tú siempre te ríes cuando digo eso, pero Ya, pues, memorable porque está en tu memoria todavía y porque hoy día tú eres re buena para contar tus experiencias, tus anécdotas y reírte, pero así a carcajadas, que yo creo que es muy sanador. no, tengo un rechazo calcado en lo profesional que me dolió el alma, sí, pero heavy, que fue, yo estaba intentando cambiarme de farmacia ahumada que estaba en ese tiempo ¿Ya? y era un súper buen cargo, había aprendido un montón, pero ganaba, o sea, muy mal. Ya. Entonces, bueno, y yo viajaba a Santiago, entonces eran 2 horas de viaje, pero yo pensé que ya como estaba en Santiago y ya podía tener, oye, llevo 2 años así que yo puedo hacer esto, yo pensé que eso me iba a permitir que fuera más fácil y llevaba no sé cuántos procesos, yo creo que 40 más o menos, y llegaba al punto en que decía la edad de mi hija y que vivía allá y hasta ahí llegaba. Porque la gente en su lógica se empieza a imaginar, oye, pero se le van a enfermar y qué va a hacer, y la gente empieza a pensar desde su lugar. Mm. Que la selección es muy compleja porque por más que se pide objetividad y que tú tienes que ser súper, para ser profesional, ser muy objetivo, pero Mm. mientras hay una persona en un proceso, la objetividad se pierde. O sea, Mm. se pierde y eso es una realidad. Bueno, la cosa es que hubo un proceso que era, o sea, que iba a ganar así el triple, unos bonos que te morí. Yo ya había pasado o sea, entrevistas individuales 4, después tuve toda una mañana, o sea, imagínate lo que tuve que hacer en ese trabajo para mentir, porque me entrevistaron 3 personas al hilo en una mañana. Ir a la cresta, o sea, porque la cuestión no quedaba cerca, era en Renca, ponte donde tuve que ir. Y ya al final me tocaba en el corporativo, con el director y la headhunter me dice, Gaby, ya estamos listas, o sea, en el fondo tú eres la persona, ahora este es un proceso ya más de presentación y qué sé yo. Yo ya haciendo mi caja, así ya me voy de esta mugre, Me voy de esta weá. claro, ya como con los números en la cuenta ahí de la otra pega y todo. Y este caballero me dice en la entrevista, yo después pensando, creo que hice un comentario queriendo hacer lo mejor posible, como del tema medioambiental y no sé qué, y yo después hice así como un análisis y yo dije, quizás no fue tan atingente el comentario, no me recuerdo bien cuál era. Pero él después me dice, Gaby, ya bueno, no sé, la cosa es que después me dicen que no quede, o él me dice, no, me dice ahí. Gaby, pucha, me dijo, mira, ¿y tu nivel de inglés? Me empezó a preguntar y no sé qué. Y yo, bueno, no sé, o sea, mal, pero yo puedo, es que en Voy a este trabajo aprender, es claro. aprender lo típico. Y él me dijo, pucha, lamento decirte, mi hijo, que yo necesito, o sea, este cargo requiere un manejo de inglés fluido. Mm. Van a entrevistar candidatos en inglés frecuentemente, y eso Ya. tienes que hacerlo tú. Mira, no me acuerdo bien, porque de verdad que en shock, o sea, me lloré todo el camino y todo, y después me dicen que no quedé, la galla no hallaba cómo decirme, porque ya me había dicho que estaba lista. Yo lloraba como Magdalena, y yo le escribí un mail cuando llegué y se lo mandé creo que a las 12 de la noche, a las 11, y le dije, porque él me dijo, lamento que no te hayan, porque le dije pasé todo el proceso, y todo el mundo sabía que yo no hablaba inglés. Mm. Porque me hacen pasar por todo esto. Pasar por esto, porque como esa fue la justificación, como que cambiaron el perfil a último minuto y necesitaban una persona con inglés. Y yo les digo, a ver, ¿cómo es esto que cambiaron el perfil a último minuto? Si a mí nadie me dijo, y él me dijo, Gaby, no, lo siento, yo creo que hubo un error, pero esto nunca fue de último minuto. Nosotros necesitábamos una persona, siempre fue con inglés fluido. Espero que te vaya bien, porque si tú aprendes esto, ya, y yo dije, le voy a escribir después a este viejo que aprendí inglés, bueno, todavía pendiente. Pero eso fue, no, me dolió en el En alma. el alma, sí. Yo creo que, bueno, yo tuve una experiencia también similar que fue hace veintitantos años atrás, cuando yo estaba, recién había salido de la universidad y eh, postulé a un cargo acá en Iquique, donde se iba a instalar una de las grandes tiendas del retail. Y yo estaba
pintaba un cargo y postulé que tenía que ver con gente, porque es lo mío, ¿cachai? Con trabajar con gente. eh, y yo así también, pasé todo era espectacular, todo el mundo me decía de boca arriba, vamos súper bien, aparte que mi perfil encajaba y todo el cuento. Y pasaron un par de semanas y entre esas semanas yo me entero que estoy embarazada. Entonces yo dije que esta debe ser una historia muy común en la historia de las mujeres, digo yo, porque ni siquiera en este país, sino que en la historia de las mujeres. Lo que cambia probablemente es la legislación de cada país, ¿no? Eh, la cosa es que llamo a este tipo y le digo, ¿cómo vamos todos? No, Tania, vamos súper bien, me dijo. De hecho, hoy día yo te iba a avisar que tú quedaste. Entonces yo, siendo fiel a mí misma, le digo, ay, ¿qué pasó? Se me fue. Estamos aquí, estamos aquí. Ah, ya. ¿Tú me ves bien? Porque Sí, como que entró una llamada, parece. sí. Bueno, la cosa es que déjame volver porque no te veo. Ya, Sí, se te salió con el celular en la pantalla. sí, pero no te veo en ningún lado. Te falta práctica, ¿viste? Y eso es un poco Sí, sí, cierto. Es cara de póker, no pasa nada y vas. no, ya estamos acá. Bueno, la cosa es que yo, siendo fiel a quien soy, le dije, mira, pasa esto, me enteré, estoy embarazada, tengo tanto, y le gallo así, silencio, en el otro lado del teléfono, me dice, chuta, ya, mira, tengo que verlo, me dijo. Tengo que informarlo porque nosotros somos una empresa súper pro familia. Ujú. Ya, yo ya sabía para dónde iba, po. Eh, Pero, pero te voy a avisar, claro. Pasaron 20 minutos, me llama, me dice, Tania, una pucha, familia crecida. claro, exacto. No, pero no en esta etapa de la profamilia, ¿no? Entonces, al final, claro, ahí en ese acto yo sabía que por haberle dicho cuál era mi situación, al fondo inmediatamente sabía que quedaba fuera, pero yo no podía hacerlo de otra manera, ¿no? Y ahí también me sentí súper rechazada y discriminada por ser mujer y madre, al fondo, ¿cachai? Claro, claro. Entonces es tremendo porque eso de verdad pasaron muchos años que yo después vine a entender eso, ¿cachai? Vine a entender que eso está tan normalizado y yo lo acepté, como que también yo creo que las mujeres tenemos eso, como de no arrebatar y decir, oye, pero ¿por qué no? ¿Cachai? O sea, Claro. hay personas que sí lo hacen, seguramente, pero yo creo que sí, como en línea general, también estamos acostumbradas a decir, bueno, ok, acá todo lo que me están diciendo, porque no voy a hacer, Polémica o. claro, no voy a generar otro problema, porque no voy a ser problemática, ¿cachai o no? Claro, no voy a generar un conflicto Claro. innecesario. Voy a ser una niña buena, finalmente, ¿no? Y ser fiel a ese mandato que también es un mandato social que las mujeres vivimos y hace que también navegamos, yo creo que el rechazo muy distinto. Y también creo que hay un tema de generación, o sea, nuestra generación versus las generaciones más chicas, como tu hija, mi hija, o sea, olvídate. Ellos No sé, lo vieron peor. O sea, yo creo que peor que nosotros. El ¿tú tema, crees? sí, sí. O sea, mira, el otro día me topé en TikTok con un chico así, chico, como 20 años. Hoy no les voy a contar como, oh, es que yo me la jugué y así, pero el cabro, o sea, ya contando, yo dije, pero ¿qué va a decir? O sea, me quedé en el video que me aparece así como para decir Claro. eso. ¿Cuál fue la gran hazaña? Y resulta que cuenta que le había puesto un me gusta, un corazón a una niña que le gustaba en la historia y que después vio que una indirecta de la amiga que creo que dijo hoy los hombres que andan poniendo corazones, como no sé, que es ubicado, una cuestión así, él dijo, "Ah, no, y yo que me la jugué con todo", así, yo decía, pero Bien. ¿en serio esto es jugársela por alguien? O sea, es que imagínate si estamos llegando a eso. Y Mm. claro, mi hija me dice, no, mamá, si hoy día cuando alguien está interesado, un hombre te pone un corazón o un fuego y eso, y eso es, no te hablan. Es Mm.
terrible, me dijo, es terrible porque no hablan. Y entonces, bueno, yo a lo mejor más grande, a mí si me ponen me gusta y todo y no me hablan, no le veo el asunto. O sea, como que yo ni me inmuto. A lo mejor me están dando una señal, pero es que yo además, ¿sabéis qué me pasa? Que lo veo súper como poco corajudo. O sea, a Claro. mí esto, o quizá puede ser que entienda que hay un interés, pero que, o sea, para mí le llama la atención, quizás le gustará la historia o eso, pero no le interesa tanto como para enviar tu mensaje. Yo lo veo un poco así. Mm, O quizás le interesa y le falta el coraje y no, honestamente no quiero un no corajudo. O sea, no me mm. gusta. Es que, de nuevo, es como hoy día todo como el espectro, ¿no? De lo que antes se hacía en estos contextos, tanto como, no es para salirnos del tema, pero igual, por ejemplo, en el aspecto amoroso, o sea, las demostraciones que hacíamos antes, a lo mejor, como para confirmar el interés en otra persona, eran de un aspecto mucho más amplio, ¿no? Claro. Hoy día se ha achicado esto porque tenemos un mundo paralelo que se llama el mundo virtual, donde cada uno es lo que quiere ser, o sea, si nos vamos, yo creo que eso da para un capítulo aparte, pero igual yo creo que ahí uno también vive, o sea, el ghosting es una cosa que está súper Presente, claro. claro y súper normalizado. Y también en las conversaciones a través de los WhatsApp, esto de que de repente uno habla y la otra persona tú no sabes qué sintonía le está poniendo a lo que está diciendo, ¿cachai? O en qué sintonía está, si está enojado, si está feliz, si te escriben con mayúsculas, si te pone Claro. un dedo arriba, ¿cachai? Como que igual es medio frío, no sé, pues entonces igual este mundo de la comunicación eh, virtual, digital, también nos lleva a que nuestro comportamiento humano a la hora de expresar nuestras emociones como que está también descalibrado, ¿no? No sé si se entiende, como que yo creo que ahí hay un desafío gigante. Por eso que conversarte esto, crear comunidad, hacer cosas, atreverse a hacer uno, a demostrarse finalmente y no tener miedo a la interacción humana, ¿no? Porque como que yo creo que mucha gente se frena porque tiene miedo al rechazo o tiene miedo a no provocar nada, ¿cachai? Exacto. Que también es un rechazo finalmente. Como Que rechazar antes, yo creo que los que tenemos miedo al rechazo, lo que solemos hacer es rechazar antes de ser rechazados. O sea, nos restamos de oportunidades, nos restamos eso. de atrever. Yo, así por ejemplo, en lo personal, a mí en general, o sea, todos tenemos a lo mejor un estereotipo de personas que nos gustan. Mm, Y el estereotipo que a mí me suele gustar es una persona que igual se cuida físicamente, que no un físico culturista ni mucho menos, ni alguien que esté todo el día mirándose al espejo, no, pero un gallo que se cuida, que está bien. Entonces, cuando yo he estado muy fuera de forma, porque he estado así en esto de, bueno, me he excedido en pega y todas mis cosas, yo ni siquiera, o sea, es que si hablamos de la aplicación, o sea, yo veo un tipo así, por más que me encante, yo ya lo pasaba de largo porque decía, a ver, ¿cómo se te ocurre? O sea, mm, pero como, ¿en qué estáis pensando? Como, no te va a pescar mm, de ese lugar. Entonces, es muy heavy porque aquí también la autoestima juega mucho sí, en cómo tú enfrentas el rechazo. mm, En si te atreves, por ejemplo, y por eso que, y aquí ya nos podemos ir en otro tema, pero el tema del sueño a mí me encanta porque el sueño siempre te trae lo que tienes en el inconsciente, que muchas veces ni siquiera tú lo has madurado lo suficiente como para poner ese tema sobre la mesa. ay, Entonces, por ejemplo, yo soñaba repetidamente hace en mucho tiempo como con una visión mía bueno, y se me empezaron a aparecer en mis sueños como hombres así de que yo me enamoraba de ciertas personas muy, muy conocidas, que son como para mí, en el fondo, en tu aspiraciones, referente, ¿sí? referentes, claro, Sí. y me encanta. Entonces, se me aparecen en estos sueños en tres personas, y diferentes sueños, por supuesto, y mi pregunta era así en el sueño, pero ¿cómo esa persona se va a fijar en mí? O sea, imagínate. Y eso es total y desde una autoestima. Ahora, yo también siento que igual uno tiene que saber dónde está. O sea, también eso es parte de, no, no.
no pasarse, pero yo me hacía esas preguntas. Y en el último sueño, que ahí yo puedo decir el cambio que ya he tenido en este tiempo, en el último sueño me aparece nuevamente una de esas personas y mi pregunta fue totalmente diferente. Fue, ¿y por qué no podría, o sea, ¿Y por fijarse? qué no? ¿Y por qué no? Y en el sueño yo hacía un acto, así como un acto como consciente de voy a hacer algo para que me vea, ¿cachai? Mm, Entonces, eso que uno puede decir, bueno, y ese sueño, no, es que es un cambio de mentalidad total, pero porque he venido haciendo un trabajo conmigo mm. hoy, que hoy día yo lo estoy viendo en mi energía, en la disposición, en la apertura, en cómo hoy día que entré a las apps y que ahí podemos compartir, porque ahí los rechazos, o sea, tú tenés que ir, pero con una tabla de surf y como vamos directo a esto. Voy por acá, voy por allá, me voy moviendo. Sí, 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 sí. Navegando, navegando, sí. Salir parada en tabla, ¿cachai? Haciendo pirueta. Entonces, en mi espacio anterior, o sea, cuando yo recién entré, yo, que él me la sufría toda, ay, me sacó, me eliminó, no me habló más, ¿qué tengo? ¿Qué dije mal? ¿Qué tengo que hacer mejor? Oye, olvídate así la madeja que tenía internamente. Y ahora yo me doy cuenta que entro esta cosa así, bueno, como jugando en el fondo, vamos a ver interacciones, qué sé yo, sin mucha expectativa tampoco. Pero claro, yo me doy cuenta como ahora yo en el fondo alguien me dice una cosa que antes no me hubiera parecido. No sé, por ejemplo, un tipo me dice, Gaby, ¿te gusta hablar el chat eterno o prefieres que nos juntemos a tomar un café? Esto habíamos hablado 2 líneas, el tipo después, no sé, no me apareció, después me apareció de nuevo y me dice ni siquiera hola, así, Gaby, tarará, o veamos qué pasa en este café. Yo igual me quedé un rato pensando, yo esto se lo comenté a otra persona y me dijo, ay, qué jugado, así como Qué decisión, ¿no? Qué decidido. lío. Y yo le dije, no, a mí no me parece, honestamente. Entonces, y claro, le digo, mira, no soy del chat eterno, pero tampoco de ir a un café con alguien que no conozco nada, o sea, necesito igual tener una previa conversación para ver si hay algún tipo no sé, de complicidad en algo, si me interesaría juntarme, o sea, no voy a destinar tanto tiempo de mi vida para ir a puro juntarme con cafés con gente que no habla, he hablado 4 líneas. Ah, me dice, entiendo y ahí dejo ir eso, o sea, como que... Entonces, cómo yo antes hubiera gestionado, yo hubiera partido, pero volando y corriendo a tomarme, ¿cachai? O sea, así como desde, todo era una oportunidad, ¿cachai? Claro, full disposición. Con disposición y no valorando mi tiempo, ¿cachai? Entonces, eso, bueno, ahí yo he podido ver cómo hoy día yo miro y si alguien también me saca, el otro día un tipo con el que hablamos 2 días, mucho, pero yo puedo ver, oye, sí, él me contesta harto, que digo, los hombres no son muy buenos para eso y se abrió con las cartas y todo, pero tenía una historia macabra como, y después dije, a ver si él está interesado. Y no me hizo ninguna pregunta más y después me saca y yo dije, bueno, antes yo hubiera dicho, hoy, ¿qué hice? No, ya, qué pobre, es que está en un proceso que... Mira, eso es súper interesante porque estoy haciendo memoria que en uno de mis cursos que yo hago, sobre todo el que tiene que ver con el síndrome de la impostora, ahí miramos algunas cifras, indicadores que tienen que ver cómo las mujeres y los hombres gestionan el rechazo, por ejemplo. Ya, Las mujeres, está comprobado que se preguntan, como que lo atribuyen a su personalidad, a lo que ellas no pusieron en esa conversación o lo que ellas no hicieron, ¿cachai? Como lo que tú estás diciendo. claro, Como al mundo interior de ella, ahí es donde atribuyen que puede estar la razón por la cual recibieron ese rechazo. Los hombres lo externalizan, lo ven como, tiene que haber sido un factor de afuera, no tiene que ver conmigo. claro.
Y yo creo que eso sí tiene mucho que ver con cómo somos formados y formados ambos, y ahí el género sí influye porque tiene que ver con cómo yo miro el mundo finalmente, ¿no? Pero es súper interesante porque las mujeres pasamos por etapas. Yo creo que estas etapas o sea, yo creo que pasamos muchos años pensando que el rechazo viene porque a una le falta algo o porque no hizo, no dijo, no, ¿cachai? Como no supo leer el otro o una cosa así. El ser ¿Cachai? insuficiente, No, como que soy insuficiente, ¿no? Que claro, es lo que activa, por lo demás, el síndrome de la impostora o el impostor. Entonces, yo creo que en tu experiencia y en mi experiencia sería bueno que conversáramos entonces un poco como cómo salimos de ahí, ¿cachai? Cómo avanzamos para navegar estos rechazos, que convengamos que el rechazo como tal siempre va a existir en la vida, ¿no? Siempre va a haber un momento donde uno va a sentir, esta persona no quiere lo que le ofrezco, no le interesa mi conversación, no le interesa compartir, no le interesa mi propuesta de trabajo, no sé, etcétera, ¿no? En todos los ámbitos. Oye, con los hijos, cuando los hijos después van creciendo y no te pescan, claro, no se siente como rechazada, como que, claro, de hecho, no me acuerdo si es el Jürgen Klaritz que dice que al fondo el verdadero éxito está en seguir, o sea, el verdadero cliente exigente en el cual tú tienes que mantener interesado por toda la vida son los hijos. Y ahí tú claro, tienes un tremendo desafío, porque eso sí que te rechazan permanentemente después de los, no sé, los 13, años, claro. inclusive antes, ¿no? Bueno, yo el otro día te comentaba que yo puedo decir que me siento hoy día exitosísima por eso, porque tengo una relación con mi hija increíble y como que quieren hacer panoramas conmigo. Entonces, yo digo, como que pensaba el otro día en eso, que también esto ha sido parte de mi cambio de actitud, porque irme a la víctima a mí me es algo muy fácil. Mm, Yo creo que a todos nos es fácil cuando las cosas no van bien irnos ahí a lamer las heridas y es que, qué terrible la vida y nananá y nananá, y bueno, uno puede caer en un hoyo profundo ahí que no sale. mm, Entonces, y bueno, siento que también hay un espacio necesario en eso, respondiendo a tu pregunta, agarrando un poco de esto, pero que hay espacios en los que uno se tiene que sentir mal, uno tiene que sentir ese dolor. ¿Cachai? Me siento así, ya, ¿cómo me siento? Oye, siento que nadie me pesca, siento que estoy sola, siento que no sé, me siento, a mí me pasó un momento que dije, a ver, pero ¿cómo es posible? O sea, como que ya me sentía como una inepta en términos ¿cómo no voy a ser capaz de tener una relación? ¿Cachai? claro. En un momento yo me sentía como, eh, bueno, y después me di cuenta, bueno, no es que es eso, es que tu corazón está ocupado, entonces tú no estás disponible y tampoco estás disponible, entonces por eso te fijas en esa persona, entonces todo un rollo asociado que esa madeja uno tiene que entenderla. Entonces uno se cuenta rollo y uno se cuenta que no tuvo una relación y en el fondo es como no, pues, sea como sea, igualmente en tu cabeza y todo lo que sea la tenía. Entonces, Mm, eh, yo creo que es importante darse el tiempo de vivir eso, no, mm. pero ponerse un tiempo, o sea, como ponerse, mira, ¿sabéis qué? Me voy a poner el pijama, o sea, todo este fin de semana me lo voy a llorar, me voy a quejar y voy a ver películas. Lo voy a sacar de mí, No, pero de una manera tal vez más, no sé, yo creo que es difícil dar como recetas en eso. Yo creo que hay que permitirse primero sentirlo, ¿no? Como no, si te da, porque siempre vamos a sentir, nos va a provocar algo que otro ser humano no quiera, algo que nosotros estamos poniendo, estamos hablando, estamos haciendo finalmente, ¿no? Esa energía que no la reciba, porque también hay gente que la recibe, pero después no cumple con lo que dice, ¿no? Que claro, también es otra forma de rechazarte. O sea, ahí nos metemos en tenemos un por parte, por decirlo, ¿no? claro, que son reconocer los rechazos, porque el rechazo no siempre es un no. A veces hay gente que te dice cosas súper bonitas, pero en el fondo te está diciendo que no. Sí, Son pues. actos, ¿cachai? Entonces también el tener una autoestima más alta, el definir, mira, esto es lo que yo quiero, no quiero algo menor a esto,
que eso es algo que, por ejemplo, en mi caso, y no sé qué te ha pasado a ti, pero me han dicho, oye, tú querías exigente, así, nunca vaya a encontrar una pareja, y me lo han dicho, así como... Y yo creo que sí, o sea, que yo tengo toda esa fe en que esa persona está en algún lugar, y no quiero menos que eso, porque la verdad es que yo creo que es tan importante entender que yo soy una persona que, a ver, yo puedo ser súper cebolla cuando me enamoro, cuando no me pasa nada, soy súper a lo mejor fría, más pragmática y súper Claro. práctica, cosa y todo súper, y si me tengo que ir, me voy, chao, no hay problema. Y no le doy tanta vuelta al asunto, pero cuando me enamoro me voy a más, porque voy y hago estupideces y locuras y todo, y entonces, bueno, me doy, me comprometo, y me gusta sentir eso. Sé que corro el riesgo de sufrir, porque el amor es eso. Mm. Sabes que en el fondo tú así como vas a sentir mucho, es como Expones, pues, te expones, te expones. pero también, o sea, es que si te ponía a pensar, es algo natural, pues, es como natural expresar lo que te pasa, finalmente, ¿no? Pero no es que Tania, no es tan natural. O No, sea, yo digo, desde el cuerpo, como hay estructura, es natural que nos pasen cosas permanentemente. Más aún cuando son, el contexto puede ser desagradable, violento, inesperado inclusive. Pero a lo que voy es que, claro, yo entiendo cuando tú dices, no es tan natural, porque lo que ha hecho que no sea tan natural son las convenciones sociales, la claro, estructura social que es como, ay, no, o sea, yo no conozco mujer que no pida disculpas por llorar en público. claro, Yo conozco, o sea, yo misma lo hacía, siempre. Como yo me acuerdo cuando yo hice el discurso de bienvenida inicial, cuando yo hice el lanzamiento del gremio, hace 8 años, yo empecé contando mi historia, ¿no? Y cuando fui contando mi historia, me puse súper así, me emocioné un montón porque era como, qué trayecto más largo, pero qué bonito lo que está pasando hoy día, ¿no? Y yo me emocioné y me quebré y empezaron a caer las lágrimas. Y después uno se recompone porque sabemos, en mi cabeza era como que no te quiebres, no te quiebres, no te quiebres, ¿no? Porque claro. socialmente me he aceptado. Y ya terminamos ese acto y no sé qué, después vino un cóctel y se me acerca una señora grande, muy experimentada, alguien que yo respetaba hasta ese minuto, coach también, por lo tanto he trabajado con gente, con mujeres, y me dice, Tania, precioso tu discurso y todo, excepto el tema del llanto, el quebrarse. Una mujer, ojo, Eso está de más, me dijo. Por eso que a las mujeres no nos dan mayores responsabilidades y no confían en nosotros, porque nos ven como demasiado emocionales. Y yo así como que quedé sin palabras, de verdad. y eso fue un rechazo, imagínate, desde una figura de autoridad, mujer, Más a la encima, imagínate el contexto en el que estábamos, o sea, que era súper contradictorio finalmente, porque esta organización tenía que ver con mujeres, tiene que ver con buscar la equidad, tiene que ver con igualar la cancha, ¿cachai? Y salir de esos espacios que hemos vivido producto de no tener esa igualdad, claro. ¿cachai? Entonces que... Lo que pasa, Tania, es que yo creo que lo natural es sentir, o sea, son cosas con alguien, que te pasen o no te pasen, ¿cachai? Pero eso es natural, pero lo que está haciendo costumbre es que las personas impiden que esa naturalidad ocurra por el miedo a lo que va a decir el otro, por no ser tan intensa, tan intenso, porque ¿cómo le voy a decir que siento tal o no sé qué? Y aquí hay muchas personas que prefieren, porque esto tiene que ver, bueno, nos estamos yendo, yo no sé, un desorden. Es que así es esto, no tenemos pauta, pero tenemos hartas ganas de conversar, que es lo más importante. Que es lo que no está súper claro. Ya, pero bueno, la cosa es que se me fue la cabra para el cerro. ¿Qué Estoy está? hablando de lo que es natural, que tú sí, es Sí, natural sentir y todo, pero que uno se lo guarda, eso, sí, sí, pero después me fui a otra te cosa. fuiste para otro lado. Bueno, Sí, me fui. es que lo dijiste y pasó. Pasó. Ay, Así, qué poderosa es.
Oye, tengo unas cifras igual que estuve mirando respecto de, en distintos contextos donde cómo se vive el rechazo, ¿sí? ¿Te Ya, tinca si lo compartimos? a ver si estoy ahora. Porque hay un estudio de la AARP, que es una organización en Estados Unidos, que muestra que el 68% de las personas mayores de 40 sienten que han sido rechazados laboralmente por su edad, que yo creo que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Ujú. Yo creo que las mujeres en ese sentido tienen mayor exposición a ser rechazadas por el tema maternidad, ¿cachai? Porque la permanencia de las mujeres en el mundo laboral es más... Oh, ¿qué pasó? Ahí estoy. Es más, tiene una línea menos continua, ¿no? En el tiempo, porque se ve alterado, por ejemplo, por la maternidad. Y también un informe de Pew, se llama Pew Research, indica que más del 40% de los usuarios de las citas, de la app de citas, sobre 40 años han experimentado ghosting o ghosting de manera frecuente. De eso un poco lo que ¿Cuál es, estábamos hablando, cuál es el porcentaje? 40%. Yo creo que está bastante, digamos que, como muy optimista lo veo. Yo Sí, yo creo. también creo. Yo creo que es más alta, ¿no? En la vida real. La vida real, bueno, Bueno, yo pero mira, al final del día yo creo que hay cosas, o sea, el rechazo, creo que hay varios tipos de rechazo y eso que tú estás diciendo tanto en lo laboral como en esto, en el tema de la cita, es, bueno, es algo que nos toca enfrentar. Y yo creo que la edad sí hay un factor importante, pero creo que también tiene mucho que ver con cómo tú llevas la edad. Y en el fondo hacerse más la pregunta de cómo, más que decir, hoy el mercado me va a sacar por la edad, es que, ¿cómo lo hago para, en el fondo, que esto no pase? ¿Cachai? ¿Cómo hago para que la edad deje de ser una barrera y que sea lo último en lo que la persona esté pensando cuando te ve? Porque si te ve, te escucha hablar, y ve que tú eres una persona que está con las tendencias ahí a la mano, que eres una persona que sabe tecnología, que, oye, se comunica súper bien, que no tiene problemas con las distintas generaciones, porque hay gente que hay que decir que, oye, le duele que lo dejen fuera, pero no es capaz de trabajar con personas menores porque critica todo el rato su forma también. Entonces, una persona deseable o contratable es una persona que en el fondo se maneja en el cambio, se adapta súper fácil, es humilde y no va por la vida como yo lo sé todo y estos otros cabros no saben nada y como que valida solo su propia forma y esta nueva no. Entonces, bueno, es una serie de cosas que ahí hay que asumir la responsabilidad con respecto a qué hago yo con esta etapa de mi vida. Y en lo personal, creo que también es entender que uno no es un pedazo de pizza, que eso igual creo que aplica para todo, pero claro, como que cuando uno va por la vida pensando como, ¿y cómo no le gusté? Bueno, normal, o sea, no le tienes que gustar a todo el mundo. Y ya cuando uno parte esa base igual es como, en el fondo, sentir que alto el peso, como de sentir que le debiera gustar a todo el mundo. Sí, es muy alto. Muy Y es muy alto, exigente, o sea, es muy agotador, ¿no? Sentir eso. muy agotador. Exacto. Entonces, ¿Será que ahí tenemos también una invitación a cuestionar esto que lo diferente tampoco sigue siendo algo desvalorizado, perdón? eh, Porque ser diferente todavía es algo que cuesta masticar y cuesta incorporar como un valor positivo. mm, yo creo que, yo creo que todos somos diferentes. El tema es que nos hemos esforzado por ser igual al otro. Mm, En esto de vivir, en tener un formato de vida igual, que si tener los autos similares o con niños en los mismos colegios, o sea, al final es una estupidez porque cómo a todos nos va a hacer sentido un mismo estilo de vida. Y mm, del cómo tenemos las relaciones, porque ¿cómo a todos, si somos todos diferentes, nos va a hacer sentido tener un mismo tipo de relación? mm. Igual si uno lo piensa, igual es raro, ¿cachai? Claro, pero es también, pero ahí viene de nuevo, pues tiene que ver con las estructuras sociales, con un modelo también, un modelo económico, que también se beneficia en este sentido de poder predecir el comportamiento
de sus usuarias, de sus usuarios, de sus clientes, de sus ciudadanos finalmente, ¿no? Porque hay una mirada que también es económica finalmente, ¿no? Es de mercado. Es como cómo nos controlan o cómo nos ocupan finalmente, ¿sí? Para otros fines. Sí, entonces yo creo que al final somos diferentes y yo creo que estamos en un proceso, en un trabajo de asumir que, o sea, creo que el acto más valiente al final es atreverte a ser tú, porque todos somos diferentes y atreverse a ser tú al final implica como entender, porque también aquí viene otra cosa, que la gente dice, no sé quién soy, y yo digo, mira, sí, todos saben quiénes son. El tema es que a veces te da vergüenza quién eres, que es otra cosa. Entonces es más fácil decir, no sé quién soy, porque no va a decir, mira, pucha, estoy divorciado, endeudado, o sea, mi vida hoy día es un caos básicamente y obviamente uno lo generó de alguna forma. Entonces, claro, es más difícil decir, mira, soy esta persona, he cometido un montón de errores, no sé qué. Entonces sí sabemos, pero creo que en este camino de enfrentar el rechazo, yo creo que como tú decías, a ver, ¿cómo podemos enfrentar el rechazo mejor? Sí. Yo creo que primero es que creo que hay que bajar la expectativa, es decir, primero tenemos una expectativa de algo, ponte tú, vamos a lo siguiente, como si nos vamos en términos de pareja, a lo mejor tú decís, ya, quiero tener una relación. Entonces, ¿qué tiene que pasar para eso? Tú tienes que ser capaz de generar algo en el otro, enamorar a otra persona. Entonces, conquistar, enamorar, exacto. ¿Qué pasa con eso? Que tú te vas a ese deseo, como ya, yo quiero conquistar, quiero generar en otra persona esto. Pero antes de eso, tú tienes que resolver cómo no ser rechazado como primera cosa, porque no te vas a saltar del ser rechazado permanentemente, que también los rechazos igual te dicen algo, o sea, está bien que uno enfrente el rechazo y todo ya, pero si te están rechazando, pero así ya como chuta, un verdadero Putin ball, como que en el fondo igual eso es una información. Entonces también tienes que tener el coraje, la valentía, contarte verdad y decir, a ver, ¿por qué me rechazan tanto? Porque la gente, voy a unas primeras citas, me recuerdo a una persona que la otra vez me dijo, Gaby, no sé qué hacer porque yo no tengo problemas para tener primeras citas. No tengo problema, o sea, tengo mucha facilidad para eso, pero de ahí nadie quiere volver a salir conmigo de nuevo. ¿Cachai? Entonces, tú tienes que entender dónde estás teniendo también estos problemas del rechazo. Hay gente que no los tiene en un inicio, sino que los tiene después en sostener ese interés. Entonces, ahí tiene que ver con que probablemente tu apariencia, a lo mejor si eres muy atractiva físicamente y todo eso, tú sabes que puede estar generando un interés inicial. No eres capaz de sostenerlo porque no eres buena conversando, no generas interés, a lo mejor fuiste muy, qué sé yo, no sé, hay personas que también hablan de sí mismas o cuentan mucha tragedia o hablan del ex permanentemente. Entonces ahí hay un problema y tienes que revisar y solucionar esa etapa. Hay otros que no alcanzan, o sea, son rechazados inicialmente y no pueden tener citas. Y probablemente sea la apariencia, qué foto estás poniendo, con cómo me estoy vistiendo, bueno, a lo mejor hay que bajar de peso y es que hoy no hablemos del cuerpo ya, pero es que igual uno se lo hace más difícil si convengamos en que en un inicio lo atractivo igual entra por la vista, después si alguien te conoce ya. Sí, pero yo creo que igual eso, a mí me pasa que eso depende del espacio donde tú estás, porque si estás en una aplicación de cita, claro, todo entra por la vista, ¿no? Claro, exacto. Pero en el día a día, ya por lo menos, no sé, lo que busco yo, lo que buscas tú, yo creo que ya va en otro espacio, tiene que ver con qué es capaz, qué me pasa con esa persona cuando estoy, ¿no? Claro. Si me está generando algo y ya pasa a segundo o tercer lugar la apariencia física, porque de verdad que no es lo más importante, ¿no? Sí, pero igual, no, yo creo que tampoco romanticemos tanto eso, porque igual hay lo físico igual va incluido dentro de ese paquete. Yo no digo que sea un estereotipo para todo el mismo, porque para diferentes, o sea,
todos tenemos gustos diferentes. Ujú. Yo no lo saco personalmente de la cuestión, yo creo que al final, y uno lo puede comprobar, al final la apariencia sí y es para los trabajos y para todo, yo veo cómo un cambio de apariencia a las personas les abre las puertas, o sea, yo misma sé lo que pasa cuando estoy con 10 kilos más y 10 kilos menos, Mm. no por lo que el otro solo ve, sino por... O sea, lo que voy es que no será que no es lo que tú, el cambio como tal, eso sí, puede durar 5 segundos eso, Claro, sino que es lo que tú después proyectas y lo que tú tienes incorporado cuando tú estás en ese estado también, ¿no? Porque además yo creo que a mí me pasa que sí, claro que es atractivo ver a alguien que está súper bien vestido, que está súper preocupado, pulcro de sí mismo, pero yo siempre tiendo a pensar que eso es más atractivo, más que por lo lindo, sino porque esa persona tiene una rutina, está preocupado, tiene una disciplina para enfrentarse en la vida, ¿no? Consigo mismo, cómo se trata a sí mismo. Eh, lo que sí he visto muchas veces, que a veces eso es como, está más la preocupación por mostrarlo que realmente que hay algo algo atrás de interno, eso. exacto, Exacto. Y sí, ahí sí. entonces es como que tú decís, pucha, está hueco ahí atrás, ¿no? Literalmente, no hay nada, así, de verdad. Exactamente, es que aquí por eso es importante que para quienes están escuchando que vayan viendo dónde, en qué etapa estoy teniendo los rechazos. Mm. Cuando tienes rechazos iniciales en el que te acercas a una persona a conversar, muchas veces que la pregunta está mal hecha, pues a lo mejor no hace una pregunta abierta, entonces a lo mejor el otro te responde sí o no, a lo mejor solo pusiste un corazón, o a lo mejor, no sé, le dices algo a mí, algo que me pasa muy común, y que de hecho es que gente así, hombres me hablan solo cuando por una historia de WhatsApp, por ejemplo. Ok. Gente con la que ellos saben derechamente que no hay ningún tipo de posibilidad. Mm. Y yo soy muy de siempre responder educadamente y qué sé yo, pero cuando uno responde, solo responde, no es una declaración de interés, es educación. Y ahí yo Mm. veo las personas muchas veces se confunden. Y un hombre me dijo, no, Gaby, yo de verdad esto que me estoy diciendo es nuevo para mí porque yo si a mí me responden pienso que está interesado. No, pero es una persona educada, o sea, tú estás preguntando algo y tú te responde. Si no continúa con la conversación es que no hay interés. Entonces, bueno. Pero ¿será que eso hoy día se malinterpreta? Porque hay muchas personas que ya si se sintieron en la necesidad de expresar su total y como su hastidio, a lo mejor como decir, ¿sabes qué? No me moleste, no voy a contestar a nadie, entonces ignoro, ¿cachai? ¿Será que entonces se ha cambiado la interpretación esto de yo demuestro interés de vuelta, pero en realidad no es un interés que quiero algo en esa persona, estoy siendo educada nomás? Exacto. Es que ahí las lecturas son diferentes, entonces hay gente que, bueno, y los hombres ahí, que esto a mí me lo han enseñado, su insistencia, pese a no uno decir que no, frecuentemente, y ellos insisten, o sea, a mí me han dado clases de venta, porque al final del día de repente me pillo cayendo con personas que en el fondo lo han insistido tanto que al final en algún momento me han pillado volando bajo. Ah, bueno, ya, salgamos, ¿ah? Ya. Pero quiero decir que esa forma de entrada, porque estamos hablando de los rechazos iniciales, Sí. eso es agotador, como que alguien que en el fondo, que aquí lo veo como falta de coraje, que solamente tenga que haber una historia para que te hable. Entonces, para mí, fin del asunto, lo saco la historia y nunca más me hablan, porque no tienen el coraje para enfrentar una conversación desde otro lugar, como genuinamente es decir, oye, quería saber cómo estáis, no he hablado contigo hace tiempo. O quería, Me oye, interesa saber de ti. quise saber de ti, me acordé de ti por tal cosa. Mira, oye, vi esta película, tú que siempre estás ahí, no sé qué, o mira, ¿te has leído este libro? No lo sé, pero oye, dale al coco, ¿cachai? En vez de que todo fácil ahí, bueno, sube una historia y ves que sube una, le hago una... Uf, yo lo veo como una bote. Entonces, esa parte inicial, y cuando a gente le va bien, hay gente que tiene muy buena entrada con eso. Muy buena entrada. Y lo otro es claramente que la parte física muchas veces también genera muchas buenas primeras citas, encuentros y todo. Claro.
La segunda fase del rechazo viene cuando ya la persona se conocen en vivo, que aquí pasan dos cosas, que los filtros eran muy, muy hardcore, y después te encuentras con un, cónchale, como, o la foto era como hace 15 años, Sí. y mierda, tú decís que aquí si nos vamos a esto, historia, yo me acuerdo patente un día, que mi yo de ahora sale arrancando, o sea, y no se baja, pero, ay, ser buena persona y todo. Yo me acuerdo que un tipo súper guapo, guapo, que en ese minuto tenía una aplicación que nos decía cuántas veces nos habíamos cruzado, Happen creo que era. Y me salían como no sé cuántos cruces, así como que nos habíamos cruzado millones de veces y decía, ¿cómo nunca lo he visto? No puede ser. Y bueno, y a raíz de eso mismo empezamos a hablar, se veía súper guapo, increíble y todo. Me voy a bajar del auto, el tipo me estaba esperando y era como un tata, ¿cachai? O sea, un tata. 20 kilos más, con un paletó así de mi abuelo, y hoy dije, pero es que es otra persona. Me lo cambiaron. Claro, y yo tuve la oportunidad en un momento que me dijo, nos vamos en mi auto, no, no voy yo en mi auto, y como que me perdí, mira, todo me estaba diciendo que no, y Ah, mi ser buena persona, mi cómo lo voy a dejar ahí, igual me estaba esperando, al final fue no, mira, un desastre. mm, Pero eso que lo genera, que él vendió otra cosa sí. y allá escapa a lo físico, porque podría decir, ay, qué superficial, pero no, 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 pero oye, pero es que igual después en la conversación y todo era todo puro bluff, nada era... Lo que pretendía hacer, o lo que uno podía haber esperado, ¿no? De Exacto. la previa. Oye, ¿cuánto rato llevamos? Porque esto Sí, una pasa. hora. Así que ya vamos a ir cerrando. Entonces, Vamos a ir cerrando. ¿Qué te parece si hacemos desde cada uno de nuestros espacios, ¿no? De las experiencias que tenemos, como un cierre? Como, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo mucho con mujeres, entonces yo creo y lo que veo es que el rechazo es tal vez la oportunidad también para mirarlo como de otro espacio, como una oportunidad para decir, ok, ya, sufrí el rechazo en esto, pero si yo soy capaz de identificar cómo me hace sentir y también mirar como de dónde viene eso, tiene que, como hacer la separación, ¿no? Como tiene que ver con esta persona o es que cada vez que yo me expongo a mostrarme, entonces mirar qué creencias tengo en esos espacios, porque si es del espacio del trabajo, puedo tener algunas creencias y si es el espacio más íntimo, claramente pueden ser otras que a lo mejor no las estoy explorando, ¿cachai? Y también entender que siempre detrás de eso está la posibilidad de sanar y resignificar eso que me provoca el sentirme rechazada. claro, Entonces, yo creo que es una oportunidad para algo nuevo también. Y también puedo decir, como alguien que se lo toma muy personal, que uno mejora al fondo, porque o sea, yo creo, esto yo sé que suena muy cliché, pero mientras más cómoda te sientes siendo tú misma, menos te importan los rechazos. De hecho, ni lo ves, o sea, es como que no lo ves como un rechazo. Yo digo, son señales de que exacto. esto no era lo que yo podría haberle dado un poquito más de tiempo de lo que se merecía. Entonces sigo, ¿cachai? Como que es una razón más por la cual yo sigo mi camino, ¿no? No me detengo. Tú lo Y que viviste, o sea, con un ejemplo claro de que te tocaba rechazar a alguien y tú decías, porque eso también da cosas, o sea, sí, cuando uno no le gusta ser rechazado, que fue algo que yo vi después, ¿por qué me cuesta rechazar a esta gente si no quiero ir o no quiero avanzar? bueno, Y era yo era la reina de eso. porque Y a pues, mí me no. duele ser rechazada. Entonces, yo, en el fondo, lo que hacía en esos hombres era no rechazarme a mí en ellos, Mm, ¿cachai? Porque a mí me duele tanto que no quería que ellos sintieran eso. Mira la cosa. Entonces, al final tú viviste que el ser capaz de rechazar a una persona sin hacer ghosting y decirle, mira, es que pasa esto y todo bien, y eso igual abre otra oportunidad también. sí.
todo el rato. Es que yo siento que ser una misma, realmente aprender a navegar aquello y superarlo finalmente, porque yo digo superar en el sentido de que lo hice y no pasó nada, al revés, te sacó el nudo que tenía en la garganta, te eliminó esa creencia de que no podías hacerlo porque no estabas cumpliendo con algo tuyo, ¿no? Exacto. Te abre millones de otras puertas y ventanas que te permiten, donde sí tú puedes ser tú, finalmente, ¿no? Y, Exacto. y entonces cada uno de esos espacios que te saquen de ese, sentirte tú y sentirte bien, porque sí soy una convencida de que para sentirse bien tiene que venir en un acto de fluidez. No puede ser algo que cueste, algo Sí, que, ay, sí, esto igual está siendo duro, está siendo difícil. No, no es ahí, claramente. sí. Bien, o sea, lo podríamos resumir en que en el fondo, ¿cómo lo resumes? Tu aprendizaje, ¿cómo lo resumimos? Mi aprendizaje tiene que ver con mirar el rechazo, cuando vivas el rechazo o te toca rechazar una situación, una idea, a alguien, es verlo como una oportunidad de que viene algo más, ¿no? De que hay algo más ahí y que al fondo ese rechazo es como, es una confirmación de una data, inclusive podríamos decir, que te confirma algo ya que tú ya sabes, ¿no? Está como de más que yo ponga el ejemplo, porque yo creo que eso igual es súper personal. Sí, sí, ¿Cachai? perfecto. Yo quisiera decir como aprendizaje que dos cosas para lidiar con el rechazo, que es el primero, la autoestima, trabajar mucho en la confianza nuestra, en fortalecer lo que nosotros sabemos que nos hace sentirnos mejor, Mm. más seguras. Y yo creo que todas sabemos qué nos hace sentir más seguras o no. Algunas, además, también, o algunos, podemos ser muy seguros en un ámbito que puede ser el profesional, que a veces pasa que ahí las personas no tienen ningún tipo de inseguridades, pero en el ámbito emocional sí. Entonces, bueno, hay que reconocer y ponerse a trabajar en ello. Entonces, trabajar mucho en esto, en qué es lo que yo quiero, cuáles son mis intransables, atreverme a eso. Y Mm. también trabajar en la generación de opciones, porque a veces claro, si tú tienes, por ejemplo, nadie te invita a salir o no sales, estás todo el día trabajando, no te vas a una aplicación, tampoco sales con gente, no haces nada para que eso ocurra. Y en el fondo tienes un interesado ahí que está porque el hombre llega, claro, probablemente tú te aferras a esa sola persona porque no estás viendo otras. O te va a doler también mucho más cuando tú quieras ir o veas que algo va a funcionar y no funciona, te va a doler mucho más porque en el fondo lo que dices es, bueno, es que si no es eso, no es nada, Mm. porque no tengo más opciones, pero tú puedes generar más opciones y eso tiene que ver con una apertura, una disposición, un, bueno, vamos a hacer cosas y eso ya también va haciendo que tú vas viendo en el proceso que no pasa nada, es una señal, se me fue la Tania. Y finalmente me quedo yo diciéndoles que generan opcionalidad, háganse cada vez más seguras de sí mismas o más seguros de sí mismos y esto finalmente va a hacer que ustedes puedan sentir de alguna forma menos dramático y menos doloroso el rechazo. Así que muchísimas gracias por estar aquí en este segundo episodio. Nos pueden dejar acá en comentarios algún tema que quizás quieran conversar y ya nos vemos en el próximo.